Hola, soy Alberto Reyes. Me pidieron que platique un poquito sobre lo que recuerdo del cambio de la transición política que hubo del 94 al 2000. En el 94 empezamos con el Ejército Zapatista, el EZLN, el 1 de enero precisamente. Fue el inicio de muchos cambios que hubo a partir de entonces. Nunca se había visto en México un levantamiento que pretendió ser revolucionario. No lo fue desde luego, pero sí fue un levantamiento. Circuló una foto a nivel mundial de un indígena con un rifle de madera en la mano que fue asesinado y dio la vuelta por todo el mundo. Fuimos a hazmarreír otra vez, pero bueno, fue con lo que iniciamos el 94. Teníamos campañas políticas. En ese entonces mataron a Colosio, como por marzo más o menos. Otra vez, un hecho inédito, nunca había pasado algo así en México, por lo menos en la historia reciente. Hubo deslindes, en fin, todos manejaban o manejábamos muchas versiones. Nunca hubo una versión oficial. Al día siguiente se cambió toda la escenografía, se cambió el pavimento, se cambió todo. El supuesto culpable desapareció unas horas, estuvo siendo interrogado por Manlio Fabio Beltrones, que entonces era gobernador de Sonora, y luego dicen que no fue y que lo cambiaron. En fin, fueron muchas cosas, muchos cambios, muchas cosas desde entonces diferentes. Después, en septiembre, mataron a Ruiz Massieu, que era el presidente del PRI. No sabemos qué pasó. Estaba terminando Salinas su sexenio. Hasta entonces había sido un buen sexenio, pero en el 94 empezó a haber muchos problemas. Él pretendía un puesto internacional y entonces quería ocultar muchas cosas que se estaban dando. No quiso hacer ajustes, no quiso mover los intereses y eso nos costó a la larga. Se fue generando inflación, fueron huyendo capitales, fueron pasando muchas cosas y tuvo que nombrar un sustituto de Luis Donaldo Colosio. Se barajaron muchos nombres y al final se decidió por Zedillo, que era su secretario particular de Colosio. Supuestamente era una persona de bajo perfil al que podían manejar más o menos fácil. Cuando nombraron a Zedillo, Camacho Solís, que era el regente de la ciudad, hizo un gran berrinche porque él pretendía el puesto. Hizo un berrinche grande, se conoció en los medios, le dieron de premio de consolación ir como intermediario ante el EZLN, que nunca consiguió nada, pero bueno, le dieron ese puesto honorario y parece que se quedó en paz. Seguían transcurriendo las cosas, nombraron a Zedillo, obviamente por el magnicidio, por el asesinato tan importante, pues ganó de calle las elecciones, no tuvo problema, ganó muy bien, pero luego en diciembre cuando entró teníamos problemas económicos, hubo mucha inflación. Bueno, en ese diciembre hubo mucha fuga de capitales, empezó realmente nuestro problema, ahí empezó nuestro problema. Está sonando un teléfono. Perdón. Dicen que hubo una reunión de Zedillo ya siendo presidente con gente muy importante de dinero, tanto nacionales como extranjeros, en los que les platicó que iba a haber una devaluación. Dicen que ese fue su primer error, porque ese mismo día en la noche sacaron todos sus capitales. Hubo mucha fuga de dinero. Dicen que las reservas internacionales entonces llegaron a 3.500 millones de dólares, que realmente no es nada. Cuando terminó su sexenio había como 70,000 millones, para que veamos la diferencia. Fue pues muy importante. Cuando empezó enero en el 95, ahí empezaron los problemas. De enero a marzo fue una inflación terrible de más del 50%. Muchos papás tuvimos problemas. El primer problema fue cambiar a los hijos de escuela. Los que estábamos pagando algún carro o algo, nos tuvimos muchos problemas. Hubo un desempleo increíble, muy grande, muy grande. Dicen que hubo 1,5 millones de personas de repente sin trabajo, de repente sin nada. Muchas empresas grandes se hicieron chiquitas, las chiquitas desaparecieron, muchas de ellas. Fue terrible, fue muy fuerte.
Adicional a eso, seguía el ejército de el zapatista, seguía dando lata, fue pues muy cuestionado Zedillo, decían que era muy incapaz, todos los días se hacían bromas inclusive de que hoy sí renuncia, y así se fue todo un año. Al final de su sexenio terminó siendo un gran hombre, un gran estadista, todavía ahorita se le reconoce. Cuando él terminó su sexenio, fue profesor en Yale, ahora tiene un puesto internacional muy importante en la ONU. No tuvo que huir como lo hizo Salinas de Gortari, que se fue, no sé, 1 año, 2 años a Irlanda. No aguantó la presión y se tuvo que ir. Antes de irse hizo su teatrito, se puso en huelga de hambre. Quería que le reconocieran que él no tuvo la culpa. Pero el tiempo, pues pienso que lo puso en su lugar. Durante su sexenio de Zedillo, ese periodo del 94 al 2000, fueron pasando muchas cosas. Aunque Salinas, según yo, sentó las bases para la democracia que ahora tenemos, para esa transición, porque hizo movimientos muy importantes. Después de todo, trabajó muy bien Salinas, excepto ese último año que estuvo terrible, y su familia, que también fue muy criminal, porque robaron mucho. No se ha demostrado nada, pero todo el mundo platica que sí, que ellos fueron los que robaron mucho. Su hermano Raúl estuvo en la cárcel mucho tiempo, aunque al final salió libre. Supuestamente no se le pudo demostrar nada. Le regresaron el dinero que se le había incautado. Pero todo eso nos llevó a lo que ahorita tenemos. Afortunadamente tenemos no una democracia perfecta, pero sí mucho más democracia de la que teníamos antes. Vargas Llosa una vez dijo que teníamos, ¿cómo dijo? Que era una dictadura perfecta la que teníamos aquí. Y efectivamente el presidente era todopoderoso. Él nombraba gobernadores, él hacía cambios, él gobernaba el Banco de México, era todopoderoso. Ahora no, a partir de Salinas y para acá ya no lo es tal. Poco a poco hemos ido ganando, pero el iniciador fue Salinas. El que lo consolidó fue Ernesto Zedillo. Tan lo consolidó que perdió el PRI. 70 y tantos años en el poder, y en ese sexenio perdieron el poder. Después de él vino Vicente Fox. De hecho, cuando estaba como presidente Zedillo, el PRI lo expulsó de sus filas. Dijo que se deslindaban de él. Y afortunadamente se deslindaron porque hizo cosas muy buenas. Muy buenas. Todavía ahorita seguimos viendo lo bueno que hizo. Después vino Fox, que nos impresionó con muchas cosas y al final no logró nada. Después Calderón, que con él sí hemos visto muchos cambios. Se vino consolidando todo el movimiento que iniciaron tanto Salinas como Zedillo. Ese sexenio de Zedillo que le dicen ahora de la transición, yo creo que el iniciador fue Salinas, con todo y lo detestable que es. El iniciador de ese movimiento pienso que fue Carlos Salinas. Zedillo tuvo la habilidad de consolidarlo. Fundó la Policía Federal también. En fin, hizo cosas muy buenas. ¿Qué se me olvida? La crisis aquella que tuvimos en el 94-95 fue tan grande, fue tan importante que el presidente de Estados Unidos nos prestó de automático 20,000 millones de dólares e hizo gestiones para que el Banco Mundial nos prestara. Se juntó como 50,000 millones en un tiempo brevísimo que no se puede conseguir ahorita por otro lado. Gracias a ese apoyo no caímos más. El movimiento fue tan fuerte que arrastró a América Latina. Se le conoció como el efecto tequila, como muchos otros efectos que hemos tenido, como el efecto vodka también, cuando Rusia estuvo en problemas. En fin, fue una transición, fue muy importante. Gracias a eso tenemos la democracia que ahora tenemos, que aunque no es perfecta, que aunque le faltan muchas cosas, se empezó a consolidar en ese entonces. No se me ocurre nada más. Bueno, gracias a ese movimiento, gracias a todo eso, además de la democracia que hemos conseguido, también se ha respetado mucho más a los medios. Antes desde Gobernación se daba línea para lo que podía o no podía salir en los medios. Acordémonos, perdón, de Excelsior con Luis Echeverría, con el sexenio de Zedillo,
Reforma, por ejemplo, publicó muchas cosas personales de él, como las cartas que le escribió a Luis Donaldo, en el que le sugería que le bajara de volumen porque estaba poniendo muy feo, y no pasó nada. Reforma sigue siendo Reforma. Ahí empezaron a darse muchas cosas, aunque ahora están matando a muchos periodistas, pero pienso que por otras cosas, narcotráfico y cosas de esas, no creo que sean cosas oficiales. Como quiera que sea, creo que sí ganamos mucho en esa transición del 94 al 2000. Gracias.